El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, hoy vamos a profundizar en las grandes evocaciones que encontramos en la primera lectura, que nos habla en este libro del profeta Daniel, en el capítulo 1, de Daniel y sus compañeros. ¿Cuántos eran por todos? 4. ¿Qué simbolizan los 4? Pueden simbolizar los 4 evangelistas, las 4 grandezas del alma, o también las 4 virtudes cardinales. Si son los 4 evangelistas, serían Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si son las 4 grandezas del alma, sería sabiduría, paz, caridad y humildad. Y las 4 virtudes cardinales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Sin embargo, quiero centrarme en la interpretación de estos 4 como figura de los 4 evangelistas. Ya que los 4 evangelistas se distinguen por su sabiduría e inteligencia. Tanto Daniel como Ananías, Misael y Azarías se distinguían por su sabiduría e inteligencia en toda ciencia, porque la luz que les venía de lo alto era la misma luz eterna que iluminaba y esclarecía su espíritu para que pudieran ver con lucidez la realidad y pudieran interpretarla de acuerdo a Dios. Tal es el caso de Daniel, que podía interpretar los sueños, las visiones, y con una sabiduría sobrehumana y extraordinaria podía revelar grandes misterios, porque el Espíritu de Dios estaba en él. ¿A quién se asemejaría de los evangelistas? Ustedes que conocen Daniel. A Juan. Podríamos decir que Daniel, el profeta amado del Señor, y Juan, el discípulo amado de Cristo. Y Daniel se distinguió por su profundo amor a Dios. De hecho, él prefirió orar a sus horas que cumplir el mandato del rey, exponiendo con ella su vida. De hecho, lo mandaron al foso de los leones por incumplimiento del decreto real. Y Juan, el evangelista, estuvo hasta el pie de la cruz. Por ello se asemejan y se encuentran coincidencias
con el evangelista San Juan. Cada uno de los evangelistas ve desde distinta perspectiva el misterio de Cristo, pero cada uno de ellos es complementario. Por eso nosotros, al enunciar el determinado evangelio que nos presenta la liturgia, nosotros decimos evangelio según, de acuerdo al evangelista que corresponda. Según no significa que sea su propia versión, sino que es una visión, una perspectiva del misterio de Cristo. Juntando todos, encontramos el conjunto del conocimiento de Cristo. Por eso no basta conocer solo un evangelio, es necesario conocer los 4 evangelistas. Cada uno de ellos se presenta con diferente símbolo. ¿Se habían escuchado hablar de eso, verdad? El evangelista San Juan se presenta con el símbolo del águila. Y cada uno de ellos tiene un simbolismo propio que ha sido tomado y aplicado del libro del Apocalipsis. De tal manera que, ¿a qué se refiere cada uno de estos símbolos? A la manera como empieza cada evangelio. El evangelista de San Juan se le presenta con el símbolo del águila, porque el águila tiene una mirada tan penetrante que puede ver a kilómetros su presa. Por eso la mirada de Juan es una mirada ágil, sutil, es penetrante. El apóstol ve adentro de la Trinidad. Tan solo con leer el prólogo de San Juan, es decir, la introducción de este evangelio, nos daremos cuenta de lo elevado que anda. Inicia su evangelio: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es como si el evangelista San Juan, al haber reclinado su cabeza en el pecho de Cristo, viera desde el corazón de Cristo el corazón mismo de Dios. Es decir, fue transportado, y ahí, en esa intimidad tan profunda con Cristo, conoció el corazón del Padre y la acción del Espíritu. Podemos decir que es un evangelio trinitario, el evangelio de San Juan, cosa distinta con el evangelio de San Lucas, que tiene el sello característico del esplendor de la misericordia. Ahí en el capítulo 15 encontramos el corazón del evangelio, cuando nos habla de las parábolas del amor de Dios, de la misericordia. Característica propia del evangelio de San Marcos es su sencillez. Habla de tal manera sencillamente que los que nos acercamos a leerlo comprendemos con mucha facilidad su lenguaje, su manera de expresarse, su estilo. Es el evangelio más cortito, posee tan solo 16 capítulos, pero cada uno de los evangelistas nos va introduciendo en ese misterio de Cristo, misterio de amor y de gracia. Daniel, al ser profeta amado del Señor, recibió mucho del Señor. ¿Pero por qué recibió mucho del Señor? Porque le abrió completamente su corazón. Fijémonos en un detalle de Daniel y sus compañeros. ¿Qué fue lo que comieron? Legumbres y agua.
¿Qué significa eso? Su aspecto era cada vez más radiante y robusto, tan solo comiendo puras verduras y agua. Si nosotros comemos eso, pues quedamos todos raquíticos, ¿verdad? Pero esa es la gracia del Señor. Esa es la fuerza de Dios. De la misma manera, los evangelistas se alimentaron de la luz del Espíritu y bebieron del manantial purísimo de la gracia. Y todo eso que ellos recibieron en su espíritu, lo comunicaron, lo plasmaron y lo pusieron en cada una de sus obras. Si nosotros queremos conocer a Cristo, conozcamos los evangelios y en general toda la Escritura, porque toda la Escritura siempre se proyecta hacia Cristo, siempre se orienta y se dirige hacia aquel que ha venido a traer la plenitud de Dios a nuestro mundo. Antes de escuchar la palabra, hay que escuchar el silencio. Es decir, en el silencio habla Dios. Y la voz de la eternidad es una voz del silencio. Por eso antes de escuchar lo que te dice en el Evangelio, hay que escuchar el silencio, ya que en él se revela la profundidad de la sabiduría contenida en cada uno de estos escritos y con la cual nos alimenta, porque no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, dándonos a beber de la fuente nueva del amor que nos inspire a ser generosos para enriquecer a muchos desde nuestra propia pobreza. Jesús mismo nos enriqueció desde su pobreza. Ahí en 2 de Corintios 8:9 lo afirma el apóstol. Y esto también lo encontramos hoy en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, donde Jesús alaba a aquella mujer viuda que solamente puso 2 moneditas que tenía para vivir. Es decir, en lo que Dios se entregó completamente, reflejando el espíritu evangélico. Es como si aquella mujer fuera a ser como una síntesis de lo que Jesús estaba enseñando. Solamente vino a corroborar, a confirmar lo que Jesús estaba diciendo. Porque aquella mujer entregó todo. Jesús nos entregó todo. Nos amó hasta el extremo. Dice el evangelista San Juan en el capítulo 13, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esa es la realidad divina expresada en los evangelios. Que María Santísima nos ayude en este camino para que, profundizando en la grandeza de los evangelios, podamos conocer cada vez más a Cristo. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.